Hola mis amigas y amigos de las redes sociales, bueno, un nuevo videito aquí para contar, para hacer como algo de historia, porque hoy tuve la suerte de comprar una joya de la literatura cubana titulada Crónicas de la Guerra de José Miró Argenter en 3 tomos. Este es un libro de la famosa colección Ediciones Huracán. Imagínense que esto fue impreso en el año 1970, ya hace ya unos cuantos años, y lo compré en perfectas condiciones y realmente muy barato. No es que voy a hablar sobre este libro, después podré hacer otro video sobre este libro, Crónicas de la Guerra, José Miró Argenter, Crónicas de la Guerra de Independencia, 1895. ¿Qué pasa? Que cuando lo estuve hojeando, viene al final títulos publicados en Ediciones Huracán y los que estaban por publicar. Y cuando lo empiezo a leer, me acordé de algo que he escuchado más de una vez. Y por supuesto, yo sé que no es cierto. El que lee mucho sabrá que eso es una gran mentira. Y todavía no he dicho lo que es. Bueno, se escucha por estos desmemoriados o estos ignorantes o mercenarios que en Cuba la doctrina, estamos adoctrinados, ¿sí? Aquellos que defienden la revolución, aquellos que defienden a Cuba, aquellos que defienden la nación, estamos adoctrinados. Y una de las cosas que dicen estos ignorantes es que nosotros leemos nada más, tenemos acceso nada más a los libros que el Estado quiere que uno lea. Imagínense ustedes. Y que no estamos abiertos al mundo y cosas como esa. Entonces yo me puse, no era que estaba pensando en eso, pero bueno, títulos publicados hace ya, imagínense, desde el año 1970, plena época de que supuestamente en esa época aquí la cortina de hierro que existía en Europa también había aquí en Cuba. Y bueno, realmente les voy a leer todo lo que sale aquí, títulos publicados. Empieza por aquí. El libro de los 12 de Carlos Franchi. Aide habla de Moncada, de Aide Santa María. Biografía de un cimarrón, Miguel Barnet. Aventuras de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Fíjense. Diario de campaña de Máximo Gómez. Episodios de la Revolución Cubana, Manuel de la Cruz. El bosque, de William Pomerol, o algo así. Los años duros, Jesús Díaz. La favela, Carolina María de Enín, o de Jesús. La vida inútil de Pito Pérez, Rubén Romero. La tierra del Mambí, Jane O'Keefe. Cuentos de Horacio Quiroga. La guerra de los mundos, bueno. Aventuras del soldado desconocido cubano y otras páginas, Pablo de la Corriente Bravo. Tiempo muerto, Francisco García Moreira. La vorágine, de José Eustacio Rivera. La revolución del 30 se fue a Bolina, de Raúl Roa. Doña Bárbara, Rómulo Gallego. Memorias de una cubanita que nació con el siglo, René Méndez Capote. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. Eugenia Grant Balzac. ¿Por quién doblan las campanas? Hemingway. Cuentos de Julio Cortázar. El acoso, de Alejo Carpentier. Historia de mi vida, Charles Chaplin. Germinal, de Emile Zola. El camino del tabaco, Erskine Calvel. El país de las sombras largas, Ruiz.
Antología Mayor, Nicolás Guillén. Bolívar, Nacimiento de un Mundo, en 2 tomos, de Waldo Frank. La Condición Humana, de Andrés Malraux. La Revolución de Yara, en 2 tomos, de Fernando Figueredo Socarrás. Cuentos completos de Nelio Jorge Cardoso. El Pequeño Príncipe, Super. Tradiciones cubanas, de Álvaro de la Iglesia. El Tábano, de Ethel Voynich. Los Buddenbrook, no lo entiendo bien. Thomas Mann. Pouchet, Stefan. La Ruta de Hernán Cortés, Fernando Benítez. Rimas y leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Crónicas de la Guerra, en 3 tomos, José Miró Argenté. Títulos en preparación: 2 novelas de amor, Manon Lescaut y Adolfo, de Prevost y de Constant. Cómo escuchar la música, de Aaron Copland. Abel Sánchez y la tía Tula, Miguel de Unamuno. Los Miserables, en 5 tomos, Víctor Hugo y Magallanes, de Stefan Zweig. Recuerden, 1970. Imagínense, no vamos ahora en este tiempo que, por mucho que estos anormales digan que todavía tenemos que leer lo que el Estado nos obliga, no pueden ni, bueno, existe internet y uno descarga libros, no. 1970, lo que no se imprimía en las editoriales de este país o lo compraba Cuba, no se podía comprar. Y ya ven, bueno, si entonces esto es doctrinar al público cubano, a la población en 1970, entonces era doctrinar en qué, en una literatura vasta. Estoy diciendo, un año cogí Ediciones Huracán, no tengo un libro donde diga, que puede que lo haya, títulos publicados en Cuba en el año 70, imagínense. Y por supuesto, literatura soviética también, del campo socialista de aquella época, la había. Pero ustedes ven, sí, ahí de Santa María, Miguel Barnet, pero Arthur Conan Doyle, ok, Horacio Quiroga, Well, Rómulo Gallego, García Márquez, Balzac, Hemingway, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Charles Chaplin, Emilio Zola, Nicolás Guillén, Waldo Frank, Andrés Malraux, Nelio Jorge Cardoso, Saint-Exupéry, Thomas Mann, Stefan Zweig, Adolfo Bécquer, ahorita Víctor Hugo, Miguel de Unamuno. Ese entonces es, ya ven que es tremenda estupidez decir que nosotros teníamos así, en lo que es la literatura, y da risa. Y eso es una de títulos publicados, colección Huracán. Pero yo, que tengo bastantes libros ahí, aparte de los que tengo prestados, libros que he comprado ahora, libros que he comprado antes, libros que vienen conmigo desde que yo tenía menos de 15 años, pues entonces vamos a ver qué es. Voy a decir aquí, no sé si escogí algún libro del comprado, pero que es de editorial extranjera. Si por casualidad se coló alguno aquí, lo digo. No, aquí traté, me parece que todos son publicados
hecho en Cuba. Entonces vamos a ver el adoctrinamiento que según estos estúpidos, nosotros no. El Estado cubano, para controlarnos, la ideología, nos obliga a leer solamente ciertos libros. Rodolfo Wall, Operación Masacre, ¿quién mató a Rosendo? Ese es otro. Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal. Sí. La novela de los 3 centavos, Bertolt Brecht. Sí, comunista, alemán, pero el que no conozca quién es Bertolt Brecht, no tanto porque puede haber personas que no lo conozcan y no tienen que ser ignorantes, ¿no? Porque yo no me conozco todos los escritores del mundo, pero el que conociendo quién es Bertolt Brecht, así sea la persona todo lo contrario a la ideología, a las ideas que este hombre defendía, tendría que ser muy estúpido para decir que es un idiota como escritor. Es uno de los grandes de todos los tiempos, no solo en la escritura, en el teatro también. Ernest Hemingway, esto sí es de una editorial extranjera, pero bueno, lo compré. Voy a usar las mismas palabras que un estúpido me dijo cuando me estaba hablando que si yo había comprado la gorra Adidas en una tienda revolucionaria o por la calle a contrabando. No, esto lo compré en una tienda revolucionaria, según la estupidez de la normal es Ernest Hemingway. El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, escritor de la época soviética, que fue censurado en aquella época, pero en Cuba, Los Miserables, Víctor Hugo, La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, El mágico prodigioso de Calderón de la Barca, un clásico de la época del oro español. Hijo de hombre, Augusto Rojas Vázquez, literatura latinoamericana. Augusto Monterroso, Fabulaciones y ensayos. Vean qué estado más malo este, ¿no? O qué estúpido lo que dicen la normalidad es. Bueno, Alejo Carpentier, La consagración de la primavera, especial libro. Casi todos estos libros me los he leído. José de Sama Lima, Paradiso. Ya podrá venir a alguien a decir que en una época que fue censurado, está bien. Eso fue una época, ya pasó. Leonardo Padura, Ediciones Cubanas, La neblina de ayer. Esta es editorial Ediciones Unión. Y La novela de mi vida, Ediciones Matanzas. Eso es lo que es literatura, novela, y faltan. Ahí tengo de Gabriel García Márquez, tengo de muchos. Si voy a traer todo lo que tengo ahí, tendría que hacer un video de horas. Por supuesto que tengo literatura soviética de la época, pero bueno, no la traje aquí solamente porque me restaría tiempo, y además esa es la literatura que según estos anormales era lo único que nosotros podíamos leer. Yo traje la otra, y ya ven que el libro es viejo, que no es del año de ahora, ni de década, ni de los últimos 5 años. No hay el libro. Ahora bien, también tenemos, eso es literatura. Paulo Estrada, José Martí, Los fundamentos de la democracia en Latinoamérica, en 2 tomos. Traje el segundo tomo aquí. Esto es un francés que ha estudiado muy bien a José Martí. Bueno, José Martí. El espejismo yugoslavo,
de José Palau para conocer las realidades del mundo. No hay que ser un idiota o ignorante y para hablar basofia. Recuerdo una vez más, en internet cualquiera escribe cualquier cosa. Yo puedo hacer un video hablando sobre técnicas quirúrgicas, cómo hacer la operación tal, y yo, ¿dónde está el título médico? No sé, yo no sé nada de medicina ni de cosmonauta. Entonces, cuando uno entra en internet, si uno no tiene conocimientos mínimos necesarios o cultura general integral, se pierde en ese océano y cualquiera le puede hacer un cuento. Y más ahora en estos momentos en que hay muchas mentiras. Y si vamos a hablar de Cuba, bueno, las estupideces, la ignorancia, la manipulación de la verdad suman teras de mentiras. La estrategia del caos. Esto es para conocer el mundo de ahora. Pobrecito los mayameros, ese zoológico jurásico y cavernícola anticubano. Miami, dinero sucio, Edelberto López Blanch, Miami. En este libro, por desgracia, todo lo que viene en ese libro, todos los datos, es de la prensa del mismo Miami. Entonces también de la confrontación a los intentos de normalización, la política de los Estados Unidos hacia Cuba, segunda edición ampliada. Aquí me da gracia porque cada vez que un idiota de esto habla sin saber o tratando de manipular la realidad, entonces yo voy, porque yo no tengo todo en la cabeza, hay otras cosas que sí, y veo, incluso después me pueden preguntar dónde lo sacaste, y información ahí está, no del libro, el libro, quién, el autor de dónde lo buscó, documento desclasificado, ahí, esas cosas, sí. Entonces, de la nacionalidad de Cuba, tenemos Lidia Cabrera, el Monte, considerado la Biblia de las religiones y liturgias afrocubanas, para que vean que también no solo se imprimen, se editan, se publican libros de escritores cubanos que murieron en Cuba, sino ella se fue del país, pero ¿quién le va a decir que Lidia Cabrera no fue uno de los discípulos más excepcionales de don Fernando Ortiz? Y donde quiera que esté y hubiese tenido la posición ideológica que tuviese, a favor, en contra, neutral de la revolución, ese libro se publica en Cuba y se sigue y se irá publicando porque es una de las joyas de nuestra literatura. Fernando Ortiz, aquí tengo dos y tengo más allá. La Virgen de la Caridad del Cobre, Historia y Etnografía, Fernando Ortiz. Ahí está. Y bueno, este es un libro que quiero mucho porque habla de una historia que pasó de donde soy yo, de Remedio, historia de una pelea cubana contra los demonios. Y este libro, a pesar que relata hechos que sucedieron hace ya muchos siglos atrás, nos demuestra que la ignorancia es la que provoca, es la que provocó y provoca y provocará cosas como esa. Historia de una pelea cubana contra los demonios, pero del libro no me voy a hablar. Y también porque de economía del mundo hay que saber, allá tengo El Capital, por supuesto, los 3 tomos, tengo obras escogidas de Lenin, tengo de Marx y Engels, pero eso no lo pongo aquí porque bueno, realmente ese es la doctrina, esos son los libros obligados. Lo demás que yo les he dicho aquí, eso es fabulaciones mías, esos libros es mentira. Hay que ser irónico, ¿no? Bueno, de la gran transformación a la gran financiarización, pero realmente debía haber dicho primero, la gran transformación, los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, de Karl Polanyi. Por supuesto que he leído completo.
cubano también. Y la hija escribió de la gran transformación a la gran financiarización. Para conocer el mundo actual, no solo leer libros de Lenin o de la época del capitalismo de principios del siglo XX, sino del actual. Y 2 libros de Naomi Klein, Monólogo, El poder de las marcas, muy importante, y este que es famoso, La doctrina del shock, el auge del capitalismo, el desastre. Ya. Entonces, por favor, cada vez que me dicen, estoy buscando a ver si a lo mejor hay algún otro libro ahí. Son muchos. Aquí hay cientos de libros. Entonces, cada vez que digan que nosotros los adoctrinados, que solamente podemos leer los libros que el Estado quiere que lean, bueno, sí, el Estado, claro. Ojalá que el Estado pudiera obligar, o el sistema pudiese obligar a que las personas tuviesen que leer mucho más. Todo este vasto conocimiento se llega leyendo, o bueno, descargándolo también en internet, mucho más fácil, mucho más barato. De una u otra forma las personas seguirán leyendo. Que hay crisis a la hora de leer, yo no diría tanto así, porque hay personas que me siguen gustando los libros como a mí y seguiré comprando libros. Hay otras personas, pueden ser los más jóvenes, que les gustan menos los libros y descargan sus libros por internet, más barato, y una descarga puede tener 500, puede tener los libros que uno no va a poder leer en la vida, y es así. Pero bueno, estamos hablando de la época anterior a internet, cuando según los anormales estos, y perdonen, eso no es ofensa, es anormales y son ignorantes, dicen que el Estado te obligaba solo a leer los libros que él quería, y ahí ven libros, muchos de ellos bien hacia atrás los años, y lo que siempre se ha querido es lee todo lo que pueda, porque son conocimientos, literatura universal, no solo de Cuba, no solo de América, de nuestra América, sino también la mejor literatura de los Estados Unidos, de Europa, África. Y no tengo ningún libro africano, acá también los tengo, tendría que haberlo buscado ahí, no son muchos, pero los tengo. Y es así, no hay peor ciego que el que no quiera ver, y menos en Cuba, cuando en este país los libros costaban centavos, cuando los libros se vendían a un precio por debajo del costo, porque lo que siempre se ha querido es que las personas lean. Y hay que recordar que el primer libro impreso en Cuba, cantidades masivas, cuando triunfó la revolución, ¿cuál fue? Don Quijote de la Mancha. Lo tengo ahí, un precioso libro, no edición cubana, es español, lo compré hace unos años atrás. Bueno, era tan solo eso. Tenía ganas de hacer este videito rápido y así, bueno, ver cómo, no me cabe todavía en la cabeza cómo el Estado cubano, para adoctrinar a las masas, obligaba a leer estos libros nada más. Bueno, si estos libros es los libros del mundo. Alguien podrá decirme, pero no leíste el Mein Kampf. Bueno, una vez a Fidel le hicieron esa pregunta y dijo Fidel que si el libro era para el estudio sobre esa ideología fascista, sí se podía publicar, pero no publicarlo para, ¿cómo se llama? Para que las personas lean como un libro lindo y que esa era la ideología que debía primar en el mundo.
Por supuesto que no. Y ya vemos, ese libro sí, prohibido, estoy seguro que la circulación en Cuba, podría estar en una biblioteca, estudiarla ahí. Y ya vemos que las cosas cambian. Entonces ahora tenemos que ver el año pasado, en el disfraces de Halloween, un ignorante vestido de Ku Klux Klan, y ahora, mucho peor, en una institución cultural en La Habana, Maxim Rock, otro ignorante disfrazado de Hitler, y más ignorante todavía los que le dieron el primer lugar, los premios. Entonces hace falta leer más y conocer más todavía de las realidades de hoy y del pasado, de la historia, de lo que son las cosas, cómo han sido, cómo son, para que no caigamos en estas lagunas de la memoria, la desmemoria, y hayan personas que mañana crean que poner la suástica en un muro es algo lindo, porque no conocen que gracias a esa ideología millones de personas fueron exterminadas, como mismo hoy lo hace el sionismo en la Franja de Gaza. Y una vez más, la Unión Europea, Estados Unidos, que son los, según muchos ignorantes de estos que atacan a Cuba, son los claros defensores de la libertad de expresión, de los derechos humanos y la libertad de prensa, pues son los que están financiando, son los que están aupando y son al final los que le están dando la oportunidad a Israel para que siga y continúe el genocidio. Por eso digo que hay que leer todos estos libros, hay que leerlos. Y si esto es doctrina, qué mejor doctrina que el conocimiento universal de los valores del hombre. Cuando digo hombre, estoy refiriendo al género humano. ¿Cuál mejor doctrina que esa? La otra es la barbarie. Chao. Sigan ellos.